es un momento a donde la idea de crecimiento, de construcción del conocimiento, es lo que se basa todo esto aquí. Entonces, bienvenidos a los hermanos que están ya presentes. Rubén Solis, desde México. Rosa Estela, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Va a ser una clase maravillosa. El tema de hoy es un tema un poco complejo, un poco difícil. Y como siempre, vamos a abordarlo, vamos a charlar sobre eso, a platicar sobre eso, siempre en la perspectiva bíblica, en la perspectiva de la iglesia, del cuerpo de Cristo, el cuerpo cristiano, y no necesariamente sobre lo que yo pienso o creo. Siempre a partir de lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice, no podemos hacer nada. Tú puedes someterte a lo que la Biblia dice o no someterte. Lo que no puedes decir es que lo que está en la Biblia no es válido, porque es válido sí. Entonces, bienvenidos, en el chat pueden poner su saludo, de dónde son, de dónde están, qué están haciendo. Es importante, así pedimos, claro, es una gentileza, es algo de que es un favor que ustedes nos hacen. Si son pastores o líderes de alguna parte de la iglesia, pongan, somos pastores, somos ancianos, somos pastores de jóvenes, de adolescentes, niños, para que podamos saber de qué forma también podemos ayudarlos. Marco Antonio está de Toluca, Estado de México. Bienvenido, Marco Antonio, que Dios te bendiga. Bendiciones. Espero que sea de utilidad la clase de hoy. Yo estoy acá tomando mi té. Unos parientes míos están viniendo de Argentina y me van a traer mi té favorito, que es el burrito. Ya me enteré que en la mayoría la parte de los países hispanohablantes no dicen burrito, es un yuyu. Es un yuyu. Es algo de la casa de mi abuelo. Me recuerda del té que mi abuelo tomaba. Juan dice, llegando del culto, bendiciones desde Sierra de Chihuahua. Dios te bendiga, Juan. Estás bendecido, entonces vienes de un culto, estás lleno, estás rebosante. Tenemos aquí Eli también. Dios bendiga, sos de Estado de México. Dios le bendiga a todos a los hermanos que están. A ver qué horas son. Son 10. Aquí en Brasil son 10:05, 22:05. Y capaz que en México sea las 19:05 o algo así, ¿no? Vamos a esperar más unos 2-3 minutitos para que todos puedan ingresar y ahí empezamos nuestra clase. Recuerden que el tema, la temática principal del día de hoy es sobre la homosexualidad y sobre la homosexualidad en la cultura cristiana, en la Biblia y en los días actuales. Cómo lidiamos, cómo trabajamos, qué hacemos y de qué manera vamos a interactuar con ellos, ¿no? O sea, hasta qué punto los abrazamos, hasta qué punto los dejamos de lado de fuera, ¿cuál sería la mejor manera de interactuar con ese asunto? Vamos a partir del punto de vista de ustedes, después vamos a la Biblia y después vamos a discutir un poco cuál sería la manera más correcta, si es que existe una manera más correcta, de abordar ese asunto, de trabajar ese asunto, de mencionar ese asunto, de cómo charlar con los jóvenes, con los adolescentes, con la iglesia, con los más ancianos, las personas más antiguas de nuestra congregación. Normalmente son un poco más resistentes a una conversación sobre ese asunto. Tienen una idea fija y está bien, respetamos. Es una cuestión cultural también. ¿Ah? Una cuestión cultural también. A ver, tenemos aquí Marco Antonio, soy líder de la iglesia Bet Shalom, Casa de Paz, Comunidad Restauración Toluca. Bienvenido, Marco Antonio. Es un gustazo poder tener acá con nosotros personas que están en la lideranza, en el liderazgo de iglesias, de congregaciones, de comunidades cristianas. Para nosotros es un honor poder ser útil de alguna manera para ustedes.
y siempre decimos que si podemos de alguna forma ser un poco más útil, que nos avisen cómo. Ya algunos hermanos entraron en contacto conmigo por el particular, por el privado del WhatsApp. En el grupo de WhatsApp está mi número y si quieren alguna cuestión, quieren conversar, estamos siempre de corazón abierto para charlar. Bien raro. Vamos a ver aquí. Sí, como que dice que venezolano, pero de venezolano no tenía idea. Creo que, a ver, ¿Está temblando? más 2 ¿Está minutos temblando? y ahí empezamos. Entonces, recuerden de avisarnos de dónde son, No, señora, no está temblando. si están frecuentando una iglesia, una comunidad cristiana, o si, como ya algunos me hablaron, me llamaron y dijeron que están medio que parados, o sea, creen en Dios, oran, leen la palabra, pero no tienen una comunidad, no tienen una iglesia en la cual frecuentan. Yo les había comentado que es importante que tengamos una comunidad cristiana, que tengamos un lugar donde podemos ser alimentados, pastoreados, protegidos, exhortados. Es siempre muy importante. Siempre pensamos en una iglesia para que nos abracen. Necesitamos una iglesia que No, nos ¿qué pide mi abraza, primo? que nos Está protege, que nos temblando. cura, pero también una iglesia que nos corrige. Es muy importante una iglesia que nos corrija también. Vamos a ver aquí. Un momentito, déjame notar aquí todo, un momento. Yes. Se ven como muy raros. Te estoy diciendo que se ven más verdes que no. Mm, ok, intenta desmontar tu micrófono. Hola. ¿Me Ahora escuchas? sí, ¿Me escuchas? Ahora, ahora sí, perfecto. dale. El último, Agustín López. Buenas noches, Agustín López, de Juchitán, Oaxaca, creo que es Oaxaca, ¿no? Oax, México, capaz. Y si erré el nombre, disculpen. Eh, Soy un argentino viviendo en Brasil y intentando sobrevivir. No, no, los nombres de México siempre me dejan un poco trabado. Mm. No es que sean malos, es que son nombres diferentes, muy diferentes. Andrés está viviendo ahora en México, él sabe mejor, ¿no es cierto? Sí, ahora soy un regio, güey. Eres un casi mexicano. Estás mexicana. Entonces creo que vamos a empezar. Vamos a empezar. Ya dimos un tiempo para que los que están un poco más atrasados entren, ingresen. Y el tema del día de hoy, de esta clase, es sobre la homosexualidad. Y la homosexualidad y la cultura es un punto que vamos a abordar. La homosexualidad y la iglesia, la homosexualidad comportamental y finalmente la homosexualidad y cómo, como una iglesia cristiana, como una comunidad de fe, cómo nosotros vamos a trabajar y vamos a lidiar y vamos a interactuar con esas personas que son así. O sea, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es el papel de los cristianos en ese asunto? ¿Cómo nosotros tenemos que trabajar o abordar ese tipo de tema o de asunto? Bueno, vamos a empezar como nosotros siempre empezamos en este tipo de clase, que es más eh, interactuaciones. ¿Qué ustedes creen? Primero principal, vamos a discutir la primera cosa. ¿Ustedes creen que la homosexualidad es demonio, es demoníaca? O sea, que se puede orar y reprender el espíritu de homosexualismo, homosexualidad. Acá en Brasil se utiliza el término homoafectividad. No sé cuáles son los términos que se usan en Latinoamérica como un todo. Acá hay una pelea antigua entre los términos, o sea, para saber cuál es el término más adecuado para referirse a. Vamos a empezar por este primer punto. ¿Ustedes creen que la homosexualidad es un demonio de la homosexualidad? O sea, que la persona que es homosexual tiene un demonio que lo obliga o que lo hace ser de esa manera. ¿Qué ustedes creen? Pueden levantar la mano o escribir en el chat sobre lo que ustedes piensen o como lo que ustedes, o colocar en el chat o levantar la mano para hablar sobre cómo ustedes en la iglesia de ustedes creen. ¿Es demonio? ¿Es espiritual la homosexualidad? Voy a dar unos 30 segundos para que ustedes se manifiesten, claro, si quieren.
De ahí, si no, yo sigo. ¿Ustedes creen que la homosexualidad es espiritual, es un demonio, algo así? Aquí voy a revisar el chat también. Recuerden que pueden interactuar por el chat diciendo lo que ustedes creen y cómo piensan. O entonces levantar la mano, que André los pone en contacto para que podamos escucharlos. ¿Alguien se anima a opinar? No hay Sí, respuesta. sí, No hay respuesta correcta ni errada. Es apenas el punto de cada uno de ustedes. O sea, yo creo que sí, yo creo que no. Me parece que sí, me parece que no. No se preocupen. No es un test. No es una prueba que de acá en adelante, depende de lo que respondas, puede ser bueno o malo. ¿Eh? Yo creo que en el chat aquí alguien ya habló. Hugo dice, no tanto un demonio, sino que está cegado espiritualmente por Satanás para no ver a la luz de la palabra de Dios. Es su manera de ver. Sandra dice, en algunas veces sí puede ser espiritual. Rubén Solís dice, sí, es un demonio. Quien dice es Rubén Solís. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Si es demonio, si es falta de la palabra, si es falta de oración, si es falta de qué al final. A ver, aquí creo que tenemos a Daniel dice, bueno, pues no tanto que sea poseído por un demonio, pero sí influenciado por un demonio. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, algunos creen que es un demonio, una posesión demoníaca. Otros piensan que es una influencia, es algo que te está empujando, te está seduciendo, por así decirlo. A ver, aquí. Okay. Es espiritual según Romanos, los entregó a pasiones vergonzosas por la idolatría. Es verdad, Romanos dice exactamente eso. Por cambiar la gloria de Dios que se manifiesta en todas las cosas que fueron creadas y cambiar la adoración a este Dios que hizo todo por imágenes terrenas de cuadrúpedes y cosas terrenas, los entregó a sus pasiones. Pero fíjense, entregó a sus pasiones no quiere decir que los entregó a los espíritus o a los demonios, y sí a sus ideas de que la divinidad era algo que es posiblemente creado o algo así. Vamos a ver aquí. Pero Marco Antonio, me gustó tu opinión chancelada por la palabra. Romanos dice esto y es eso. Muy, muy bueno. Ese es el camino. El camino es, la Biblia es lámpara para nuestros pies, es tu palabra. O sea, Él nos va a conducir por el camino. Y recuerden que el camino es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A ver, aquí Omar dice, es un espíritu inmundo. Daniel dice, bendiciones, amados hermanos. Bendiciones, Daniel. Chávez dice, puede que sea una manipulación de súcubo e incubus. ¡Upa! Mitología judía. Muy bien, vamos a discutir eso también. Vamos a discutirlo también. Es por eso que a nosotros acá el Instituto, recuerden que el Instituto Reino no es una iglesia, el Instituto Reino es un instituto, una academia de teología. Y por eso nos interesa, nos importa saber cómo ustedes piensan, de qué manera ustedes entienden, interpretan la palabra y las cosas de Dios. Muy bien, tenemos un buen material para discusión, para ver si es demonio o si no es demonio. ¿Nadie más? Última chance. Últimos 30 segundos para dar su opinión. Recuerden, no existe una opinión correcta o errada. Claro, no existe desde que tú no digas está escrito en la Biblia y no esté. Si no está en la Biblia, no puedes afirmar que está correcto, pero es su opinión. Siempre a nosotros nos gusta saber cómo piensan y de qué forma interpretan la Biblia. Bueno, vamos a ver. El primer punto entonces sobre si es demonio o si no es. Bueno, para que nosotros afirmemos que es un demonio, que es algo que es una posesión demoníaca,
Incluso si es una posesión, no es una posesión, pero si es una sugerencia demoníaca, si es una influencia demoníaca, si es un dardo ascendido por Satanás, para que afirmemos eso tiene que estar en la palabra, tiene que estar escrito en la Biblia. Y en la Biblia no está escrito nada de eso. Lo voy a repetir y hablando un poco más despacio. En la Biblia no existe un único versículo que diga, que afirme o que dé una brecha, un lugar a que podamos afirmar que es demonio, que es alguien poseído por un demonio que lo hace gustar de personas del mismo sexo. Entonces, bíblicamente no existe soporte bíblico para decir que es un demonio, que es el diablo que incorpora a la persona. Detalle punto 12. Entonces, punto 1, no existe nada escrito en la Biblia. Es importante también resaltar que en la Biblia no dice nada sobre narcotráfico. Voy a hacer narcotráfico porque en la Biblia no dice nada de eso. En la Biblia no dice que es problemático robar la seña del banco, porque en la época no había banco. Entonces nosotros tenemos principios morales. Entonces muchas cosas, a pesar de que no están escritas, elencadas, enumeradas en la Biblia, no clonarás tarjeta de crédito, no robarás no sé, el sueldo del vecino, no adulterarás el domicilio para que no te lleguen las multas de tránsito. No está escrito detalladamente, pero hay principios de no robar, no matar, de ser amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, muchos detalles, muchas cosas de la modernidad no están escritas, pero nosotros entendemos que hay principios que nos regimentan, que nos apuntan, que nos muestran que son cosas no aceptables. Perfecto, perfecto. Bueno, también es importante recordar que cuando hacemos una doctrina, una enseñanza bíblica, tiene que estar basada en la Biblia. Entonces, no hay en la Biblia ningún pasaje ni un versículo que diga que es demonio. ¿Ok? Ok. Si fuese o fuera demonio, además de estar escrito en la Biblia, sería muy fácil de resolver ese problema. Sí, porque si es demonio, ¿cómo es que nosotros diríamos, cómo es que nosotros hacemos cuando alguien está poseído, que el diablo está incorporado en esa persona? ¿Qué es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer? Expulsar. En el nombre de Jesús, sal. Y él sale. Simple así. En la Biblia hay un pasaje que un padre trae a su hijo que está endemoniado y se tira encima de la hoguera y se lastima y trae a los discípulos y los discípulos no lo pueden expulsar a ese demonio. Jesús viene, simplemente le dice sal y el demonio sale. Y los discípulos le preguntan, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a este demonio? Jesús dice, hay demonios que solo salen con ayuno y oración. O sea, hay ciertas potestades, ciertos espíritus malignos que no simplemente le dices sal. Tienes que estar bastante ligado con Jesús, con Cristo, con el Espíritu Santo para que eso sea efectivo. Bueno, es que si el hecho de ser homosexual fuese un resultado de posesión demoníaca, la manera de resolver era simple. Era la iglesia hacer ayuno, oración y acabaríamos con esta posibilidad. ¿Entienden? Entienden que si nosotros decimos que es diablo, que es demonio, que es algo espiritual, con oración, con lectura de la palabra, con frecuentar una comunidad cristiana, sería una especie de manera de resolver esta situación. O sea, la oración de la iglesia, la oración del pastor sería simplemente sal y el espíritu de homosexualidad saldría. Pero eso no ocurre. Entonces, no está en la Biblia. Y si fuera algún tipo de demonio, tendría que salir por la autoridad del Espíritu Santo que Jesús nos dejó. En mi nombre lanzarán fuera los demonios. Está escrito. Recuerden que lo que está escrito, punto. Me puede gustar o no me puede gustar, pero está escrito. Tengo que conformarme. Yo puedo seguir o puedo negar, pero está escrito.
Entonces, no hay nada en la Biblia que diga que es demonio. Y si fuera demonio, lo podríamos expulsar porque el propio Jesús dice que en mi nombre lanzarán fuera a los demonios y curarán a las personas y harán muchas cosas mayores de las que yo he hecho. Entonces, no está escrito y tampoco no se puede expulsar. Sobre incubus y sucubus, que es de la mitología hebrea, que son demonios, y de ahí se da la leyenda de Lilith, que supuestamente es la primera esposa de Adán, y que son demonios que se alimentan de la energía sexual masculina o femenina. Supuestamente, cuando eres hombre y tienes sueños nocturnos sensuales, por así decirlo, es un demonio que está haciendo sexo contigo. Es una manera mística de pensar, es un sincretismo, que es una mezcla de ideas de otros lugares, de la cabala judía, o entonces de la cultura judía, donde hay maneras de pensar, pero eso no está en la Biblia. Esta idea de los demonios manteniendo relaciones sexuales con humanos no está en la Biblia. Entonces, no está en la Biblia que es demonio, no está en la Biblia que es incubus y sucubus que acaban de alguna manera interactuando con los seres humanos. Es verdad, sí, que puede haber algún tipo eh, de catalizador, por así decirlo, como que el diablo, y ahora voy a hacer un paréntesis, normalmente nosotros pensamos mm, en cosas que hacemos mal, en los pecados que cometemos, y nosotros tenemos un culpado. Normalmente, ¿quién es el culpable por los errores de nuestra vida? Normalmente nosotros podríamos asumir, no, yo soy pecador, a mí me gusta el pecado y por eso yo peco. Es una buena manera de asumir que necesitamos de la gracia de Jesús. Normalmente, claro, no estoy hablando de ustedes, de hecho, es normalmente, o sea, es común, es cultural, es natural. Cuando nosotros tenemos algún tipo de pecado o pecado recurrente, le tiramos la culpa a Satanás, o sea, la culpa es del diablo. Choqué el coche, el diablo está furioso conmigo. Eh, Traicioné a mi esposa, el diablo me tentó. Me golpeé el dedo meñique del pie en la esquina de la silla, el diablo está contra mí. Me quedé sin empleo, el diablo está furioso. Nosotros tenemos una manera en la cual eh, le echamos la culpa de a veces nuestros errores o de las cosas que nos pasan al diablo, como si el diablo tuviese algún tipo de poder sobre la vida de un cristiano. Y el diablo no tiene poder sobre la vida de un cristiano. El diablo interactúa más o menos hasta donde Dios permite. Lo que sí es verdad que ninguna tentación, nosotros no somos tentados con nada que ya no esté aquí dentro. Santiago lo dice en su carta. No hay una única tentación que no nos venga de nada que ya no esté dentro de nosotros. Digamos que a mí no me gusta la bebida, la cerveza ni el vino. Y es verdad, a mí no me gusta el vino ni la cerveza. No tomo porque no me gusta. Y si me gustara, también sería abstemio por una cuestión familiar. Pero el diablo no me va a tentar ni me va a sugerir, ni me va a hacer oído de cosas que no me atraen. Entonces, cerveza, vino, no me gusta, no tomo, no hay problema. Ahora, el diablo sabe de las cosas porque, no solo porque es diablo, el Martí Fierro dice eso. El diablo no sabe las cosas porque el diablo dice porque es viejo. El diablo sabe cuáles son nuestras debilidades por causa de nuestra naturaleza pecaminosa y humana. Él sabe exactamente las cosas que nos gustan de verdad. Y encima de esas cosas que nos gustan de verdad, nos presenta oportunidades. Entonces, tú y yo, nosotros no somos tentados por nada que ya no esté acá dentro. Normalmente el pecado nace en nuestro corazón, lo gestamos como un embarazo y en una oportunidad u otra acabamos pecando y haciendo lo que acaba
distanciándonos de Jesús y de su palabra y todo más. Entonces, el diablo nos tenta, el diablo nos lleva a una tentación, nos muestra, nos sugiere cosas que ya están dentro de nosotros, que hacen parte de nuestra naturaleza. Por tanto, vamos a hacer una línea para construir nuestro pensamiento. Si pensamos en espiritual, la homosexualidad no es demonio, porque eso no está en la Biblia, y si fuera demonio, oraríamos, el demonio saldría y la persona sería heterosexual y no más homosexual. Y sabemos que eso no existe, no funciona. Entonces, no es demonio. Segunda parte importante, no es cultura judía, ni de incubus ni sucubus, no son cosas místicas, son maneras de interactuar. Tercero, el diablo sí puede sugerirnos con cosas que ya están dentro de nosotros. Y ese es el punto. ¿Por qué ese es el punto? Porque ahora vamos a la palabra. O sea, ¿qué es lo que la Biblia dice sobre eso al final? La Biblia no dice que es demonio. La Biblia dice, y es, digamos, muy firme y muy abierto sobre esos asuntos. Entonces, me gustaría que podamos leer juntos un pasaje en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Vamos a empezar leyendo en Levítico capítulo 18 y versículo 22. Entonces empezamos la lectura bíblica en Levítico, porque entre lo que me parece, te parece, nos parece, lo que está en la Biblia, quedamos siempre con lo que está en la Biblia. Pero hasta ahora ya sabemos, no es demonio, puede ser algo dentro de nuestra naturaleza pecaminosa, que el diablo puede sugerirnos, puede tentarnos, pero él no entra en nosotros y nos hace gustar de personas del mismo sexo. Eso es muy importante que quede claro, muy importante que quede claro. Eso tampoco no quiere decir que yo estoy diciendo que no es pecado. Lo voy a decir de nuevo, es un pecado. Pero este pecado no es mayor ni menor que otros pecados que cometemos. Tampoco estoy diciendo que es normal como quedarse con el vuelto cuando compramos alguna cosa o estacionar el automóvil en lugar que no deberíamos estacionar o una mentira del tipo vamos a visitar a fulano, no puedo, tengo un compromiso, en verdad no tienes nada, simplemente no quieres ir. Es una mentira. O sea, no estoy diciendo que es el mismo, digamos así, tiene el mismo peso o el mismo efecto. Recuerden siempre que no existe pecado mayor y pecado menor. Existen consecuencias diferentes. Desde de que yo mienta, que me llaman por teléfono y digo a mi esposa, dile que yo no estoy, que es una mentira, porque yo estoy, tanto que estoy hablando. Entonces, el efecto, el resultado de decir yo no estoy es diferente a asesinar a alguien. Entonces yo puedo asesinar a alguien, que es un pecado, y yo puedo mentir, que es un pecado, pero el efecto, lo que yo cosecho de ese plantillo es diferente. Bueno, entonces antes de continuar, antes que lleguemos a un denominador común, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Entonces, en Levítico, capítulo 18 y versículo 22, dice así. Levítico 18 y 22, dice así. Dice así. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Está escrito en la Biblia. Bueno, pero ¿de qué es lo que estaba tratando o de qué es lo que estaba hablando en de Levítico 18, que es la lectura, donde está escrito, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer? Eso es una abominación. Algunos grupos de homosexuales que defienden que no es un pecado, que es una cuestión cultural, que era una cosa de la antigüedad, dicen que este pasaje bíblico se está refiriendo a los cultos paganos, donde el sexo se hacía de una forma de alabar a los dioses de la región o los dioses de la localidad. En algún sentido ellos tienen razón, pero el problema está en que
En el capítulo 18 vamos a leer un poco el contexto. Levítico 18, leímos el 22, ahora 18 y versículo 1. Dice así: el Señor les ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: yo soy el Señor su Dios. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos. Recuerden, ya vimos en clases anteriores que el pueblo de Israel fue arrancado del Egipto, estaba en el desierto, cuando Dios les da Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces, este libro que estamos leyendo ahora está siendo escrito y comunicado a estos israelitas que acabaron de salir del Egipto. Y por eso les dice, no, en el versículo 3, no imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo. Dense cuenta que cuando esto fue escrito, ellos estaban en el desierto, en el medio del camino. No estaban más en el Egipto de donde yo los saqué, ni tampoco estaban en la tierra prometida, en Canaán, a donde los llevaré. Dios los estaba preparando. Dios les estaba diciendo, ustedes son un pueblo santo, diferente, separado. No vayan a imitar lo que era normal y común en Egipto, ni tampoco piensen que es normal y común lo que van a ver en Canaán. Eso es lo que está pasando. Les está diciendo que ellos tendrían que ser diferentes, que tendrían que tener una manera diferente de interactuar y de pensar. ¿Mm? Vamos a ver. Versículo 8. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería como tenerlas con él. Fíjate lo que está pasando aquí. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería como tenerlas con él. O sea, es como que el pecado no es necesariamente el acto sexual, que acá está diciendo que no es para que lo hagan. Está diciendo que ese costumbre, este hábito, esta manera de pensar, tal vez en el Egipto y tal vez en Canaán, eso sería considerado, bueno, posible. Pero él está diciendo que no es posible. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería como tenerlas con él. Versículo 10. Levíticos 18 y 10 ahora. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo, ni con la hija de tu hija, porque sería deshonrarte a ti mismo. Mira lo que él está diciendo. Posiblemente en Egipto o en Canaán, esto era normal, de tener relaciones parentales con la madrastra o con la madre o con la hija, con la sobrina, con la tía. Lo que está diciendo es que ustedes no harán la misma cosa, serán separados, serán diferentes. Mira lo que dice en el versículo 13, Levítico 18 y 13. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, porque sería como tenerlas con tu madre. La hermana de tu madre es tu tía. Entonces, tener relaciones sexuales con tu tía es como tener relaciones con tu madre. No está diciendo que en el momento que tienes relaciones con tu tía es igual que tener con tu madre. Es que tendrías que respetar a tu tía como respetas a tu madre. El concepto de familia es diferente. Es lo que está aquí. O sea, el concepto de familia, de relaciones sexuales es diferente. Y ahora voy a hacer un paréntesis muy grande. Recuerden que un paréntesis en la argumentación, en el razonamiento es cuando paramos un poco, decimos una cosa un poco diferente y volvemos después cuando cerramos el paréntesis. Normalmente nosotros los cristianos tenemos un problema con hablar sobre el sexo. Somos pudicos, es un tabú. Hablar de sexo en la iglesia, a las personas se ruborizan, se ponen con vergüenza, creen que es un tema que no se debe hablar en la iglesia. Pero fíjate lo que la Biblia dice. La Biblia dice, mantener relaciones sexuales con tu padre, relaciones sexuales con la hija de tu madre. La Biblia es clara.
La Biblia es exactamente como debería ser. La Biblia es abierta, no tiene media palabra, no hace curva. Aquí en Brasil hay una expresión que dice así, papo reto. Papo reto, no faz curva. ¿Qué quiere decir un papo reto? La conversación es recta. Lo que Dios dice, lo que la Biblia dice es recto. No tiene curvas, no tiene, vamos a pensar un poco diferente. Es correcto, se hace, no se hace, se dice, no se dice.